vamos a hablar acerca del tema de la solvencia de la Policía Nacional de El Salvador, lo que ahora se conoce, digo ahora porque estamos en enero del 2023, lo que ahora se conoce como la solvencia de antecedentes penales de El Salvador. Ahora supuestamente ya no hay una solvencia de Policía Nacional y un récord de antecedentes penales, sino que han combinado las dos cosas, y ahora cuando ustedes solicitan la solvencia de la policía en El Salvador, van a solicitar la solvencia de antecedentes penales, ¿okay? Más adelante voy a explicar quién me pasó ese dato. En general, cualquier persona que está aplicando para hacer un ajuste de estatus o para un proceso consular tiene la obligación de presentar una solvencia de policía o una solvencia de antecedentes penales de su país de origen, siempre y cuando esa persona sea mayor de 16 años. Y como les decía, esté aplicando para un proceso consular o está aplicando para ajuste de estatus o algo así, ¿no? Pero este video se va a tratar más que todo de la solvencia de la Policía Nacional o la solvencia de antecedentes penales que están pidiendo o que piden en la embajada estadounidense en San Salvador. Esto es para todas las personas, para todos los salvadoreños que estén ya sea aplicando para hacer un ajuste de estatus, o más que todo para aquellos que están aplicando para un proceso consular. Un proceso consular se refiere a las personas que tienen que viajar a El Salvador para ir a una cita consular en la embajada estadounidense allá en San Salvador, para que les aprueben o les notifiquen si la adjudicación de su aplicación para la residencia ha sido aprobada o no ha sido aprobada. Hace un par de años les compartí otro video en el que hablaba sobre la solvencia de la Policía Nacional en El Salvador, daba detalles generales de cómo se pide, qué es lo que hay que hacer para obtenerla, cómo se utiliza. Pero obviamente los tiempos cambian, los procesos cambian un poco también, y en los últimos 2-3 años el proceso para obtener la solvencia de la policía o la solvencia de antecedentes penales, ha cambiado un poco. A partir del 2022, el gobierno de El Salvador implementó un sistema en el que las personas pueden solicitar la solvencia de antecedentes penales por internet. Esto obviamente ha sido algo que han tratado de ayudarle a las personas a hacer el proceso de pedir la solvencia, de solicitar la solvencia un poco más rápido, un poco más efectivo. Pero desafortunadamente la embajada de los Estados Unidos en San Salvador no ha actualizado sus reglamentos, y el reglamento de la embajada y prácticamente de todas las embajadas o consulados estadounidenses en distintos países es que cuando una persona va a hacer su proceso consular y va a la cita en la embajada o en el consulado, tiene que presentar documentos originales. No aceptan copias de algunos documentos. Los documentos originales que deben presentar son actas de nacimiento, actas de divorcio, decretos de divorcio, actas de matrimonio, decretos de divorcio, solvencia de antecedentes penales o solvencia de la policía, como le quieran llamar. Todos esos documentos tienen que ser originales. Si ustedes verifican en las páginas ya sea de la embajada o el consulado de su país a donde ustedes van a ir a la cita consular,
ahí especifican cuáles son los documentos que ustedes tienen que presentar en forma original, no aceptan copias. Entonces, últimamente, en estos últimos 2-3 meses, a partir de noviembre del 2022, diciembre del 2022, se comenzaron a escuchar rumores entre los salvadoreños que ellos han podido bajar o solicitar la solvencia de antecedentes penales por medio del internet y han presentado esa solvencia a la hora de ir a su cita consular y se las han aceptado. Pero les repito, el reglamento de la embajada estadounidense en San Salvador no ha cambiado. El reglamento del Departamento de Estado en todas las demás embajadas y consulados estadounidenses en distintos países no ha cambiado, siempre es el mismo. Si ustedes verifican, ahí van a poder ver que ellos piden que la persona presente documentos originales. Una solvencia, un documento que ustedes obtienen por medio del internet no es un documento original. Cuando ellos dicen un documento original, se refieren a que quieren ver que ese documento haya sido firmado por alguien con puño y letra firmado y que lleve un sello original de la entidad o de la oficina que está emitiendo ese documento. Si ustedes llevan una solvencia, me refiero a los salvadoreños, nuevamente recalco, estoy hablando de la solvencia de antecedentes penales que los salvadoreños tienen que presentar en la embajada estadounidense en San Salvador. Si ustedes llevan una solvencia que han bajado del internet, que han imprimido del internet, esa solvencia posiblemente lo más probable es que no se la van a aceptar porque no es considerada un documento original, es una copia. Bueno, antes de seguir, les quiero decir, ahorita vamos a cruzar aquí el puente de Coronado o el puente de la Bahía de San Diego. Como siempre, invito a las personas que puedan venir a San Diego a visitar. Cuando estén aquí, cuando vayan a venir aquí, comuníquense conmigo, especialmente los amigos del grupo de salvadoreños 601A. Ya saben, siempre les he dicho que aquí tienen las puertas de mi casa abiertas y también podemos salir a dar una vuelta, como decimos en El Salvador, para que conozcan un poquito de San Diego. Como les decía, este es el puente de Coronado o el puente de la Bahía de San Diego, que fue inaugurado en 1989. Un dato curioso es que la primera persona que cruzó este puente cuando lo inauguraron fue el ex actor y ex presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. No van a poder ver bien el panorama, pero al llegar a la mitad de este puente, se puede apreciar el Océano Pacífico al fondo, y al lado izquierdo se puede ver las Islas Coronado, que le pertenecen a México. No sé si van a poder alcanzar a ver al fondo esas islas. Y esta isla a la que vamos ahorita, porque este puente conecta a la ciudad de San Diego con la isla de Coronado, también se llama obviamente Coronado. No tiene ninguna, por lo que se sabe, no tiene ninguna relación el que le hayan nombrado Coronado a esta isla y Coronado al grupo de islas que están allá, que le pertenecen a México. Pero bueno, seguimos con el tema de la solvencia. Como les decía, ustedes tienen que asegurarse de ir 100% preparados cuando vayan a su cita consular, porque si ustedes no llevan los documentos necesarios, por lo general el oficial consular va a poner su caso, su aplicación en proceso administrativo. Proceso administrativo no significa de que le van a negar su aplicación ni nada de eso, únicamente significa que a ustedes
les están dando la oportunidad, el tiempo necesario para que reúnan los documentos que tienen que presentar y los lleven o los envíen a la embajada por medio de cargo express allá en San Salvador, para que así ellos puedan terminar de adjudicar su aplicación. Entonces, por eso es que es sumamente importante entender que una solvencia de la policía, una solvencia de antecedentes penales que ustedes bajen del internet, la pueden usar para subirla a la página del Centro Nacional de Visas, porque obviamente si ustedes escanean un documento original, a ellos no les va a llegar el documento original, les va a llegar una copia de ese documento. Así que si ustedes suben esa solvencia de la policía a la página del Centro Nacional de Visas, ellos se la van a aceptar. Pero para que ustedes puedan ir a su cita consular en la embajada estadounidense en San Salvador, ustedes tienen la obligación, repito, la obligación, bajo el reglamento que establece el Departamento de Estado, de presentar una solvencia de policía o una solvencia de antecedentes penales original, no una copia, no una fotocopia, no un documento que bajaron del internet. Y ya he visto comentarios en el grupo de Salvadoreños 601A a donde las personas dicen que sí han llevado esa copia que bajaron del internet y se las han aceptado en la embajada. Pero para estar seguros, para estar 100% seguros que no les vaya a suceder que no se vayan a encontrar con el problema de que al llegar a la embajada estadounidense en San Salvador les digan: no, esta solvencia que usted trae no es la que nosotros necesitamos, nos tiene que traer la original. Háganse ustedes mismos el favor y vayan a solicitar esa solvencia original cuando lleguen a San Salvador. ¿Por qué les digo que vayan cuando lleguen a San Salvador? Porque en realidad no es necesario, y ya lo he explicado en el otro video que les compartí anteriormente, no es necesario que ustedes suban la solvencia de la policía o la solvencia de antecedentes penales a la página del Centro Nacional de Visas. Ya anteriormente les he explicado que ustedes pueden hacer una nota y en lugar de subir la solvencia de antecedentes penales, ustedes pueden subir esa nota diciendo que cuando ustedes vayan a la cita consular en la embajada estadounidense, ustedes van a presentar su solvencia a la policía original. Eso está permitido bajo la ley, porque a los salvadoreños, si ustedes revisan en la página del Departamento de Estado para visas de personas en El Salvador, bajo la ley dice que un salvadoreño tiene que solicitar la solvencia de la policía o la solvencia de antecedentes penales en persona. No puede solicitarla desde los Estados Unidos por medio de internet, tiene que ir en persona. Entonces ellos saben, se conoce comúnmente como reciprocidad de documentos. En el Centro Nacional de Visas saben que existe esa reciprocidad de documentos con los salvadoreños en El Salvador, y le permiten a la persona presentar la solvencia de policía original hasta que esa persona va a su cita consular en la embajada. No la tiene que presentar antes. Y muchos abogados le van a decir: bueno, usted nos tiene que traer la solvencia de la policía. A los salvadoreños no se les exige que presenten la solvencia de la policía o que la entreguen, que la suban a la página del Centro Nacional de Visas. Hubo un comunicado que la embajada, que el Departamento de Estado dio hace un par de años, en el que especificaban que a todas las personas de México
se les exigía que tenían que presentar su récord de antecedentes penales antes de presentarse a su cita consular. Pero eso es para las personas de México, no aplica para los salvadoreños. Bueno, como es de costumbre, voy a tratar de terminar este video en la computadora para poder explicarles más o menos cómo pueden obtener ustedes la solvencia de la policía cuando lleguen a El Salvador, la solvencia de antecedentes penales, perdón, qué es lo que van a necesitar para poderla obtener y darles un ejemplo de lo que me refiero cuando digo una solvencia, un documento original y una copia de un documento. Ok, espero que les haya gustado el paseo y ya estamos aquí frente a la computadora para explicarles más o menos cómo pueden hacer para bajar la solvencia de la policía cuando estén en El Salvador, o hacer la cita, mejor dicho, para sacar la solvencia de antecedentes penales cuando vayan a El Salvador. La página oficial de la Policía Nacional Civil de El Salvador es esta, y la dirección para aquellos que no lo tengan es www.pnc.gov.sv. Se las repito, www.p de papa, n de nación, c de Carolina, G de gaviota, O de Ortiz, B de burro, S de Salvador y V de vaca. Ok, ustedes van a poner esa dirección y los va a llevar a esta página, y luego van a seleccionar aquí donde dice inicio, a la parte donde dice inicio, servicios. Los va a llevar a esta otra página, y aquí pueden bajar a donde dice servicios en línea. Al lado izquierdo van a seleccionar a donde dice solvencia policial, y luego aquí van a bajar en la página y pueden ver cuáles son los requisitos para sacar la solvencia. Luego aquí abajo, más abajo, está el enlace para poder hacer la cita para ir a sacar la solvencia en persona. Y si ustedes están en los Estados Unidos y tratan de hacer la cita, les va a dar este error, simplemente porque el sistema reconoce que ustedes están tratando de conectarse de un lugar que no está en El Salvador, de una dirección de IP que no está en El Salvador. Entonces automáticamente les va a restringir el acceso. Ahora, muchas personas han dicho, bueno, lo que pueden hacer es instalar un VPN, o lo que se conoce en español como una red privada virtual, que eso, al instalarlo en su computadora, previene que el sistema pueda leer o descifrar de qué parte del mundo se están tratando de conectar, y entonces supuestamente el sistema les va a permitir accesar la página de la Policía Nacional Civil en El Salvador. Pero para muchas personas eso de estar instalando VPNs y todo eso es muy complicado. Entonces lo más fácil, y como les mencioné al principio del video, es seguir las instrucciones del Departamento de Estado. Y para los salvadoreños que están tratando de ajustar, que van a ir a su cita consular, que están haciendo el proceso consular, se les permite que cuando lleguen a El Salvador para ir a su cita puedan ir
a solicitar la solvencia de la policía o la solvencia de antecedentes penales en persona y la lleven en forma original cuando van a su cita consular en la embajada estadounidense en San Salvador. Así se pueden evitar, como expliqué en el otro video que les compartí hace un par de años, se pueden evitar tener que estar haciendo viajes al consulado de El Salvador más cercano al estado donde ustedes viven, o si viven en el área de Washington, D.C., Maryland y el norte de Virginia, ir a la embajada estadounidense, a la embajada de El Salvador en Washington, D.C. Muchas personas no viven tan cerca de los consulados de la embajada, entonces se les hace difícil estar haciendo el viaje. Muchas veces tienen que perder trabajo, tienen que perder horas de trabajo, días de trabajo, lo que implica también gastar dinero en gasolina, en hacer viajes, para ir a sacar una solvencia que en realidad no necesitan ustedes sacar o solicitar, sino que hasta que ustedes estén listos para ir a su cita consular en la embajada estadounidense en San Salvador. Y en algunos casos muchas personas me han dicho, bueno, yo sé que no tengo ningún récord criminal en El Salvador, no tengo ningún problema con la policía, nunca tuve ningún problema con la policía antes de salir de El Salvador, entonces yo sé que no tengo ningún expediente con ellos, pero de todas formas yo quiero estar 100% seguro o segura de que no voy a tener ningún problema, entonces quiero de todas formas solicitar mi solvencia. Pero se me hace muy difícil ir al consulado de El Salvador, cerca de donde yo vivo, o a la embajada salvadoreña en Washington, D.C. Entonces, ¿de qué otra forma puedo yo solicitar la solvencia? Lo que pueden hacer, si ustedes tienen una persona de confianza en El Salvador, un pariente o un amigo de confianza, pueden darle sus datos para que esa persona solicite la solvencia por ustedes del internet, la bajen del internet. Y eso, como les decía antes, esa forma, esa solvencia de antecedentes penales que bajan del internet, les puede servir a ustedes para enviarla, aunque no es necesario, requerido, para enviarla al Centro Nacional de Visas, y también para que ustedes verifiquen si por mala suerte, por algún motivo, ustedes puedan tener algún expediente o algún récord con la policía allá en El Salvador, ¿no? Porque sí se han dado los casos de los famosos homónimos. Para aquellos que no sepan qué son los homónimos, son casos que se dan en los que hay personas en El Salvador que tienen el mismo nombre que ustedes tienen una fecha de nacimiento muy cercana a la que ustedes tienen, entonces pueden haber confusiones en el sistema, y muchas veces se han dado los casos que en un caso de homónimo confunden la información de una persona con la de otra. Entonces les puede aparecer a ustedes, por ejemplo, si usted se llama José González y nació el 1 de enero del 2004, y hay otra persona que se llama también José González y nació el 2 de enero del 2004, y esa persona que nació el 2 de enero del 2004 tiene un récord criminal, puede ser que por algún error en el sistema o por algún error humano hayan confundido los récords, y entonces le aparece a usted que usted tiene un récord con la policía aunque no lo tenga. También se pueden dar los casos en los que alguien en su familia, alguien que ha vivido con ustedes, alguien cercano a ustedes, tal vez tenga algún problema legal en El Salvador, ha tenido algún problema con la policía, ha cometido algún crimen o algo así, y por asociación le aparece a usted también que tiene algún problema, aunque usted no haya tenido absolutamente nada que ver con ese problema que tuvo su pariente cercano, pero le puede aparecer en el sistema de que usted tiene algún tipo de vínculo con ese problema que tuvieron. Entonces podría ser que en un dado momento
por mala suerte le aparezca algo en su récord. Entonces, para estar 100% seguros, ustedes pueden solicitar la solvencia de antecedentes penales con anticipación para verificar que todo esté bien. Pero de todas formas, como les digo, si ustedes solicitan esa solvencia por medio del internet, les puede servir para enviarla al Centro Nacional de Visas, pero no les va a servir de acuerdo al reglamento que está establecido por el momento por el Departamento de Estado. No les va a servir para presentarla en la Embajada estadounidense en San Salvador, porque para presentar un documento allá, el documento tiene que ser un documento original, no una copia, no algo que ustedes bajaron del internet. Y si ustedes tienen alguna duda sobre eso, pueden visitar la página del Departamento de Estado, la página de la Embajada estadounidense en San Salvador, que está bajo el Departamento de Estado. Aquí les dice exactamente cuáles son los requisitos, los procesos para solicitar una visa de turista, una visa de inmigrante, que es la residencia, y les da una lista de documentos que deben presentar. Le da la información de los doctores. Está molestando un poco estaba un poco fuera de enfoque la imagen. Pero bueno, está la lista de doctores que están autorizados en San Salvador para hacer exámenes médicos. Claro, en esta página la información está en inglés, pero si ustedes tienen alguna duda, aquí arriba pueden bajar el archivo PDF, el PDF, y aquí está en inglés y en español también explicado todo para que ustedes puedan salir de cualquier duda que tengan acerca del proceso que deben de seguir allá en la Embajada estadounidense en San Salvador para solicitar su visa, ya sea de turista, visa de inmigrante, y qué es lo que deben de hacer para prepararse antes de ir a la cita consular en la embajada. Si ustedes seleccionan este enlace, van a abrir la página, el documento PDF, y a partir de la página número 11, ahí está todo explicado en español y les dice cuáles son los documentos que ustedes deben presentar cuando vayan a su cita consular, explicado en español. Les especifica cuáles tienen que ser originales, y entre ellos está obviamente el acta de nacimiento, certificado de matrimonio, actas o decretos de divorcio. Y aquí está donde dice: todos los aplicantes mayores de 18 años deberán presentar la solvencia de la Policía Nacional Civil. Y no especifica que tiene que ser original, pero sí, cuando ustedes vayan y lleven su solvencia de antecedentes penales, que aquí le llaman solvencia de la Policía Nacional Civil, tiene que ser la original. Ahora bien, si por algún motivo alguien les acepta la copia, está bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero las instrucciones dicen que los documentos deben de ser originales, entonces no vale la pena arriesgarse y no llevar la original solamente porque ustedes creen o alguien les dijo que la novia del amigo, del primo, de la dueña del puesto del mercado le dijo de que a ellos sí les aceptaron la solvencia, la copia de la solvencia, no la original. También dice, nota, si usted ha vivido en otro país por más de un año, usted deberá presentar el certificado policial de este país. O sea, si ustedes han vivido en los Estados Unidos por más de un año y tienen más de 16 años de edad, entonces, en teoría, ustedes deberían de ir al departamento de policía local de la ciudad donde ustedes viven y pedir que les den una solvencia de policía.
o un récord de la policía. Pero estas instrucciones están un poquito desactualizadas, porque eso se acostumbraba a hacer hace años. Por ejemplo, cuando yo vine a los Estados Unidos en los 80, uno tenía que ir al departamento de policía, poner sus huellas en un papel, en una forma que ellos tienen. No tengo el número de la forma ahorita, pero después se los puedo dar. Y uno ponía sus huellas dactilares en esos papeles y ellos enviaban la copia de esas huellas a la FBI para que verificara si estaban esas huellas en el sistema, y también se quedaban con una copia de ese. Claro, eso era antes de que se implementara el sistema de tomar las huellas dactilares por medio de computadora y todo eso, ¿no? Ahora existe los biometrics, que se llama. A ustedes les van a tomar sus huellas dactilares cuando vayan a su cita consular en El Salvador, o si ya les enviaron una cita para que vayan a poner sus huellas en un centro de asistencia de migración, a donde se ponen las huellas, entonces ya ustedes no tienen que preocuparse de estar presentando un reporte de policía de la ciudad a donde ustedes viven en los Estados Unidos. Ahora bien, si ustedes quieren hacer eso, lo pueden hacer también. No hay una ley que diga que no lo deben hacer o que no se puede hacer. Si ustedes quieren ir al departamento de policía local y pedir su récord de policía, lo pueden hacer. Lo más probable es que les van a decir: no tenemos ningún récord suyo, pero de todas formas, como les digo, si ustedes lo quieren hacer, es opción personal de ustedes, ¿no? Pero por eso que les explico de las huellas digitales que se ponen en el sistema, ya ahora ya no es un requisito presentar ese récord de la policía de la ciudad donde ustedes han vivido en los Estados Unidos, si han estado dentro del país por más de un año. Ahora voy a ver si les puedo explicar cuáles son las solvencias de antecedentes penales originales y cuáles son las copias, para que ustedes tengan una idea más o menos de qué es lo que tienen que presentar o qué es lo que pueden presentar. Hace muchos años, las solvencias de la Policía Nacional eran estas. Las originales las daban en un papel membretado, que le decimos allá en El Salvador, y le ponían la foto de la persona y especifica, mejor dicho, que es para efectos de tramitar una residencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es muy importante. Cuando ustedes vayan a solicitar la solvencia de la policía, ustedes tienen que especificar que lo están haciendo para efectos de migración o para solicitar su residencia en los Estados Unidos, porque así ellos le van a poner que es específicamente para ese propósito, ¿no? Como pueden ver, antes era mucho más fácil saber si era original o no era original, porque obviamente estaba el papel membretado, es un papel especial que ellos usaban, está la foto de la persona engrapada, ni siquiera está pegada, y estaban obviamente los sellos de la Policía Nacional de El Salvador, el director de la policía, y la firmaban con su letra, ¿no? Es lo que se llama en los Estados Unidos el wet signature. En años más recientes, cuando el formato de la solvencia cambió, comenzaron a dar este tipo de solvencia. Es un documento más pequeño, pero siempre tiene el sello de la policía, la firma de la persona que la emitió, y tiene en la foto, sobre la foto, tiene el sello palpable. Ustedes obviamente no lo van a poder ver, pero sí se puede tocar, se puede sentir que el sello está ahí, y eso la identifica como una solvencia de policía o una solvencia de antecedentes penales original. Es más, aquí creo que se ve un poquito, no se va a poder ver, pero bueno, esto es
esta es una solvencia de policía original, ¿ok? Esto es lo que ustedes buscan que les den cuando ustedes vayan a solicitar su solvencia de antecedentes penales o su solvencia de la policía allá en El Salvador. Por el momento no he tenido la oportunidad de ver la que están dando por internet, pero como les explicaba anteriormente, obviamente si ustedes ven el sello, ven la firma y ven el sello que está aquí palpable, saben que esto es un documento original. Si ustedes bajan la solvencia de la policía del internet, no va a tener ese sello original, no va a tener esa firma original, no va a tener ese sello palpable para demostrar que es una solvencia original. Entonces, por ese motivo es que ellos en la embajada piden que la persona entregue la solvencia de policía original, no la copia, no la que bajaron del internet. Así que para que no vayan a tener ningún problema cuando vayan a su cita consular, asegúrense de llevar los documentos originales que ellos piden. Y si no están seguros, pregúntenle a su abogado. El abogado supuestamente tiene que saber cuáles son los documentos originales que tienen que presentar. O si no, pues pregúntenle a un asesor de migración, así como yo, o alguien que sepa exactamente bien qué es lo que ustedes deben de presentar para que no vayan a tener problemas a la hora de su cita, vayan a tener un retraso, los vayan a poner en proceso administrativo. Otros documentos originales que pueden emitir en El Salvador son las actas de nacimiento o partidas de nacimiento, como le llamamos nosotros, decretos de divorcio, certificados de matrimonio. Obviamente, si ustedes van a pedir su partida de nacimiento a la alcaldía donde ustedes nacieron, no les van a dar el documento original que les dieron cuando ustedes nacieron, ¿no? Les van a dar una copia de lo que está en el folio o en el registro civil, que es algo así como esto. Esto, por ejemplo, es... perdón, me di cuenta que se veía el nombre de la persona y tuve que taparlo, pero bueno, esta es la copia de lo que está en el registro civil de nacimientos de una persona que nació en 1941. Ok, ¿cómo saben ustedes? Esta es una copia certificada que se considera una original de el acta de nacimiento de alguien, ¿no? ¿Cómo saben ustedes que esto es una original o una copia certificada? Bueno, porque en El Salvador les van a poner en el reverso del documento, les van a poner el sello del estado, del registro del estado familiar o de la alcaldía, lo que sea. La va a firmar la persona que emitió ese documento y le van también a adjuntar el recibo original del pago que ustedes hicieron para obtener ese documento. Así es como ustedes pueden verificar o confirmar que este documento es un documento original. También puede estar en este formato, pero como les digo, siempre van a buscar ustedes que tenga el sello original, la firma original y que tenga esos sellos también al reverso, las firmas y el recibo que esté adjunto al documento para que ellos puedan verificar, ustedes puedan verificar también que es una copia certificada del documento que ustedes tienen que presentar en la embajada. Ahora, algunos me van a preguntar o van a preguntar, tengo que traducir ese documento porque está en español, lo tengo que llevar traducido. A mí me dijo el abogado, el notario, lo que sea, la persona que me estaba ayudando a hacer los papeles, que tengo que traducir ese documento para llevarlo al consulado estadounidense, a la embajada estadounidense en El Salvador. Eso no es cierto. Si ustedes se refieren
o verifican en esta página, que es la página oficial de la Embajada estadounidense en San Salvador, ahí especifica que los documentos que estén en inglés o en español no tienen que ser traducidos para que ustedes los entreguen en la embajada. Sí tienen que traducir, por ejemplo, si ustedes tienen un documento que está en chino o está en ruso y lo van a presentar en la embajada estadounidense en San Salvador, entonces sí lo tienen que traducir al inglés. Pero si su documento está en español, ustedes no tienen que traducir ese documento porque están haciendo un trámite en un país a donde se habla el español, el idioma oficial es el español, entonces no tienen ustedes la necesidad de mandar a traducir ese documento para presentarlo en la embajada estadounidense en San Salvador. Ahora bien, si ustedes están haciendo un ajuste de estatus o están enviando un documento en español a una oficina de migración que está en los Estados Unidos, entonces ese documento sí debe de ser traducido para que así ellos puedan entender lo que dice en inglés. Y eso no aplica solamente para los salvadoreños, eso aplica para todas las nacionalidades, todos los países del mundo, ¿no? Por ejemplo, mexicanos, chilenos, peruanos, argentinos, costarricenses, lo que sean. Si ustedes van a la embajada estadounidense en su país o al consulado estadounidense en su país y ustedes necesitan presentar un documento, por ejemplo, un acta de nacimiento que esté en español, a la embajada o al consulado estadounidense en su país, no tienen que traducir ese documento. Ustedes lo van a presentar tal y como se lo extiendan, se lo den en la agencia o en la entidad que lo emita, ¿no? Con esto me despido y espero próximamente subir otro video de asesoría migratoria. No les puedo prometer de qué será el video, de qué se tratará, pero sí sé que les debo el que les había mencionado anteriormente, que es en el que voy a hablar acerca de cómo trabaja el sistema de migración, cómo trabajan para procesar las aplicaciones, por qué se están demorando tanto tiempo, por qué no se demoran mucho tiempo. Así que posiblemente el próximo video tratará de eso, ¿no?